Hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros esta tarde. Me da mucho gusto, hermanos, que me ha tocado a mí enseñar este sermón del monte, porque son las palabras directas de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y estamos terminando el sermón, ya nos quedan pocos versículos, pero estamos llegando a lo que se conoce como una exhortación para los predicadores, okay, del versículo 22 especialmente al 23. Okay. Y el Señor usa una palabra aquí que a algunas personas nos dice allí en aquel día. En versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Yo creo que está hablando del día de juicio. Y la palabra que él usa es la palabra Señor, que significa el soberano, okay, el amo, la última palabra en autoridad. Okay. Y parece que, no sé si así va a ser, que nos va a dar una oportunidad para defendernos, que unos van a decir esto y aquello, ¿okay? O posiblemente el Señor simplemente nos está revelando una manera que pensamos nosotros, especialmente predicadores. Y voy a hablar hoy un poquito de la cultura que hasta la fecha se mira en las iglesias. Vamos a hablar nomás de nosotros, de las iglesias de Cristo. Pero antes de eso quisiera leerles una escrituras de Génesis capítulo 32. Okay. Han pasado unos 20 años desde que Jacob se fue huyendo de su hermano a la tierra de Harán y trabajó por allá con su tío, Labán, por unos 20 años. Y ahora regresa a la tierra, pero él tiene mucho temor, porque él sabe que se va a encontrar con su hermano Esaú, que cuando salió huyendo de Canaán, Esaú, como quien dice, no sé si juró, pero él dijo que van a llegar los días cuando mis padres no estén aquí y yo voy a matar a Jacob. Y por eso Jacob, con la recomendación de su mamá, huyó para Harán. Pero ya es el tiempo de regresar. Y cuando regresa, Jacob le tiene mucho temor a Esaú y hace un plan. Y el plan consistía en separar las familias, la familia de él, en separarlas en 3 grupos. El primer grupo van a ser las concubinas que tenía, y luego su esposa Lea, y luego el último grupo iba a ser Raquel, y creo que ya estaba Benjamín y José. No sé si José, pues José puede, ya primero José y luego Benjamín, pero hizo, dividió su campamento en 3 grupos, ¿okay? Porque él tenía miedo, y pues él dijo en su corazón, ¿verdad? Sí, capítulo 32 y versículo 8. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, hablando del primer campamento, el otro campamento escapará. La idea, pues, que a lo menos escape Raquel, la mujer que él amaba. Okay. Ahora, a los 3 jefes o mayordomos, unas versiones, las 3 personas más importantes en el campamento de Jacob, les dio la tarea de presentarse, uno y luego el otro y luego el tercero. Y nos dice ya en Génesis 32, versículo 17, y mandó al primero. Unas versiones dice el primer mayordomo, el más importante, diciendo: si Esaú mi hermano
te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? O sea que le dio una gran cantidad de animales, toros, cabras, borregos y un montón de cosas que se les dio. Y él va a preguntar para qué son estas cosas. Y dice el versículo 18, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo grupo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y dirás también aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Okay. Entonces aquí Jacob le dice a sus 3 siervos, cuando ustedes se topen con Esaú, esto es lo que le van a decir a él. No le van a decir, como dice en versículo 20, quiero apaciguar tu ira. No le vas a decir eso. Nomás está diciendo aquí la razón por la cual mandó estos grupos de esa manera. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Okay. Entonces le vas a decir esto a Esaú. Palabra por palabra. Esto es lo que le vas a decir. Es un presente de tu señor, de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Okay. Esto es lo que le van a decir el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Okay. Estos son los grupos que iban a llevar todas las manadas y cosas así. Okay. Estos hombres, estos 3 mayordomos, no tenían autoridad de cambiar el mensaje. Este es el mensaje. Él mandó, versículo 19, mandó también, o sea que era una orden, mandó. Esto es lo que le van a decir, porque Jacob es el jefe, él es el amo. Okay. La situación en la mente de Jacob era seria. A lo mejor todavía me quiere matar. Todavía se llama Jacob. Y en la mente de Saúl, ese nombre significaba algo. Cuando le quitó, cuando lo bendijo su padre, estaba llorando. Allá en Génesis 26, 36, le dijo a su padre, bien le pusieron Jacob. O sea, el nombre Jacob significa uno que suplanta, un chapucero. Okay. Bien le pusieron chapucero, porque ya con esto me robó primero la primogenitura y ahora también la bendición. Okay. Y después de esto, después de que envía a estos hombres, nos dice en el mismo capítulo 32, 28, que tuvo una lucha con un varón y el varón, que era un ángel de Dios, le dijo, ya no te vas a llamar, ya no te vamos a llamar Jacobo, ya no vas a ser chapucero, sino que tu nombre será Israel. Okay. Israel significa uno que lucha con Dios, okay, y vence. Okay. Esaú no sabe que ya le cambiaron el nombre, él nomás lo conoce como Jacob. Okay. Y del capítulo 32, del 6 al 8, vemos que él tenía mucho temor. Cuando dio la orden, él tenía mucho miedo, okay, que van a atacar. Okay. Dice el 32 y versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ya cuando oyó 400 hombres, su mente empezó a correr, no, viene a vengarse, okay, o viene con malas intenciones. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca,
el otro campamento escapará. Así es que fue con mucho temor que Jacob le dio la orden a estos hombres que iban a llevar estos presentes. Así le vas a decir a Esaú. No le vas a añadir una palabra ni le vas a quitar. Este es un asunto de vida o muerte. Ahora, en Mateo 7, del 22 al 23, va bien del 21 al 23, hoy vamos a estudiar 22 al 23. La semana pasada, hace 10 días, estudiamos al versículo 21. Okay. Y aquí el Señor está tratando con predicadores. Ahora, yo he hablado bastante sobre las actitudes de los predicadores, poquito aquí, poquito allá. Okay. Pero aquí estos versículos es el Señor el que le habla primero a los predicadores del primer siglo, okay, de los predicadores en el tiempo de él, que no van a respetar su palabra, okay, y se van a confiar en lo que ellos hacen, en muchas obras poderosas. Pero al fin de cuentas, versículo 23, el Señor los va a rechazar. No los conozco. Y esa palabra, no los conozco, okay, esa es una palabra, tenemos que entender un poquito del uso de la palabra conozco, pero es una palabra fuerte. Me acuerdo cuando el hermano Hugo llamaba para Caléxico y pues o acá en Mexicali, pero las llamadas del Salvador para acá eran bien caras. Y él llamaba para que yo pagara acá. Se llamaban collect calls. Okay. Y le dije, Hugo, ¿sabes qué? Está muy caro esto. Que mira lo que vas a hacer. Vas a llamar, pero yo voy a rechazar la llamada. Yo voy a decir, no acepto la llamada de Hugo. Okay. Y te voy a colgar. Y de esa manera, y yo sé que tú me estás llamando, entonces yo te voy a hacer una llamada de aquí para allá y va a salir más barato. Pues sí. Llamó y me preguntaron, ¿recibes la llamada de Hugo Luna? ¿Lo conoces? Y le dije, no la recibo. Y le colgué. Y luego yo le llamé a Hugo. Y ya contestó Hugo. ¿Qué pasó, Hugo? Y me dice el hermano, qué feo se oyó eso, dice. No acepto la llamada. se sintió mal de corazón cuando dije, pues que no acepto la llamada de él, como que lo rechacé, pues. Pues yo sé que no, él sabía que no lo estaba rechazando, pero de todos modos dijo, qué feo se oyó eso. Y muchos, dice el Señor, van a oír palabras de esas. No los conozco, ¿ok? No los conozco. ¿Okay? Hacedores de maldad. ¿Okay? Entonces nos brincamos al versículo 22 y el Señor sigue esta exhortación con los que van a estar predicando. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, soberano, soberano. Y luego la pregunta, haciéndole como que él no sabe o no está tomando en cuenta lo que ellos hicieron, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. ¿No las tomas en cuenta o qué pasó? Okay. Ahora, creo que lo comenté la semana pasada, pero si está hablando del día de juicio, no sé si se nos va a dar una oportunidad para justificarnos, como estos se están justificando. O sea, nosotros hicimos estas cosas. No sé si se nos va a dar la oportunidad. Okay. Yo creo, yo ni voy a hacerla, yo no voy a tratar, desde ahorita, yo no tengo nada que puedo decir al Señor para justificarme. Pero el Señor nos revela aquí lo que pensamos.
¿Cómo nos inclinamos a pensar? El predicador cree que él cree que predicando en el nombre de Jesús, con eso la tengo hecha. Y me tocó visitar a un muchacho predicador y hablaba un poquito y lo decía, en el nombre de Jesús, aleluya. Y hablaba un poquito más, en el nombre de Jesús, aleluya. Como que si yo uso esta frase en el nombre de Jesús y aleluya, como que eso va a caer a mi crédito o al crédito de él. Y después de decir eso en el nombre de Jesús, aleluya, después de eso salen con unas tonterías. Okay. El Señor no murió en la cruz porque Dios no puede morir, etcétera, etcétera. Okay. Así es que no es cuando el Señor aquí, cuando se habla aquí de profetizar en su nombre, no está hablando de repetir una frase, como mucha gente piensa que si vas a hacer algo, tienes que decir estas palabras en el nombre de Jesús y se te va a conceder. No está hablando de eso. La palabra nombre significa carácter. Va a hacer algo con el carácter de él, con el poder de él, ¿sí? Con la conducta de Jesús. Okay. Pero no tenemos tiempo para hablar más de eso, pero cuando ustedes miren la palabra nombre, tienen que pensar fama o carácter. Okay. Ahora, dicen, no hicimos estas cosas, no profetizamos, okay. No echamos fuera demonios. Okay. Ahora, estamos hablando de hombres en el primer siglo que ellos tenían poderes para echar fuera demonios, tenían poderes para hacer milagros, ¿ok? Y el Señor le concedió, primeramente vemos a los apóstoles que ellos tenían estos poderes, ¿ok? Y los encontramos ahí en el libro de los Hechos. Con gran poder los apóstoles sanaban, hacían grandes milagros y obras. Y luego cuando leemos del apóstol Pablo, okay, Felipe, okay, y ellos tenían estos poderes. Nosotros no los tenemos. Y yo no tengo el poder, no tengo el don para sanar. Okay. No tengo el poder para predicar de memoria sin estudiar, por ejemplo, todo un evangelio. Okay. El Espíritu Santo trabajó en las mentes de estos hombres y lo que el Señor les había enseñado, el Espíritu Santo les traía a la memoria. O sea que ellos lo tenían aquí en la cabeza, en la memoria, pero a veces lo tienes aquí arriba, pero no lo puedes sacar, allá está escondido. Pero el Señor dijo, les voy a mandar uno que les va a ayudar, un ayudador, un consolador. Y Él les va a traer a la memoria todas las cosas que yo os he enseñado. Okay. Ahora, quiero leer un bloquecito aquí en Mateo 25, porque quiero hablar, hermanos, de una cultura o una naturaleza que hay en los predicadores. Okay. Y hay veces que una congregación está batallando con un predicador y la congregación siente que no pueden llamarle la atención o que no le pueden decir, ¿sabes qué? Ya no te queremos de predicador. Como que es un tipo de pecado. ¿Okay? Y es una cultura que se ha formado en las iglesias, y no solamente en las iglesias, pero también en las mentes de los predicadores. ¿Okay? Mateo 25, 37 al 39, el Señor separa a las ovejas de los corderos y les dice que Él tiene para ellos un lugar preparado. ¿Okay? Tiene un lugar preparado. ¿Okay? Porque ellos, cuando ellos hicieron unas obras, ¿okay? Dice entonces a los justos de 37, dice,
le responderá diciendo, le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? Porque el Señor dice que cuando yo tuve hambre me diste de comer. Cuando tenía sed, me diste de beber. Fui un extranjero forastero, me diste, me recogiste. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos preguntaron, ¿cuándo? ¿Cuándo? 37. ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Ok? ¿Cuándo? Dice el 38. Te vimos forastero y te recogimos. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo? 39. Te vimos enfermo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Okay? Y eso nos habla a nosotros de una obra que ellos hacen casi por naturaleza. ¿Okay? Ellos no, ni me acuerdo. ¿Okay? Y qué bonito cuando alguien te dice, tú una vez me ayudaste, no me acuerdo, nomás es parte de tu ahora, tu naturaleza, el Señor. ¿Sí? Okay. Así como éramos de una naturaleza pecaminosa antes de conocer al Señor. Con el Señor nos trabaja y forma en nosotros otra manera de vivir que es muy natural. Haces una cosa buena y no la retienes en tu mente como un punto que es un puntito para mí, otro puntito, y si tengo bastantes puntitos, pues el Señor me va a aceptar. No, simplemente lo haces porque es tu naturaleza. En Efesios 2, del 1 al 3, habla de un tiempo antes de conocer al Señor. Y está hablando aquí yo creo que está hablando aquí de los gentiles, que no necesariamente de judíos y gentiles, pero más bien gentiles. Dice el capítulo 2 y versículo 1 de los Efesios, y él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay. No naces con esta naturaleza. Es algo que empiezas a practicar. Okay. Y con el tiempo llega a ser tu cultura o tu naturaleza. No naces así, sino es algo que se va creando en ti hasta que haces las cosas normalmente, haces el mal como si es una cosa normal. Okay. Ahora, tenemos en Deuteronomio 22 y versículo 5 una escritura interesante. Quiero que la lean conmigo. Deuteronomio 22 y en versículo 5. Y sería bueno leer todo el contexto, pero nomás quiero hacer un punto aquí. Okay. Deuteronomio 22 y versículo 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Okay. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Okay. Ahora, aquí vemos que en palabras muy claritas, que la mujer no debe usar la ropa de un hombre y un hombre no debe usar la ropa de una mujer. Y es como quien dice, es una línea en la arena donde dice Dios, no quiero que te pases de aquí. ¿Okay? Ahora, nosotros celebramos el último día de octubre, celebramos el día de Halloween. Y en ese día, los niños se disfrazan. ¿Ok? De Superman, de lo que sea. Inclusive,
unos niños o unas niñas se pueden disfrazar de un hombre. O el niño se puede disfrazar de una mujer. ¿Ok? Dios le dice a Israel, ni de chiste quiero que una mujer se ponga un traje de un hombre. Ni el hombre vestidura o vestido, ropa de mujer. Ni de chiste. ¿Ok? Y lo que está haciendo Dios, está diciendo, no quiero que ni hagas esto. Hoy miramos algo tremendo, hermanos. Esta es una regla de Deuteronomio 22:5 que abarca mucho más que vestido. Como le digo, es una línea en la arena. ¿Okay? Romanos capítulo 1, vemos a unos que no solamente se han pasado, han cruzado esa línea, pero el árbol ha dado el fruto, ya ha madurado. Romanos 1:25 dice que, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, gente que cambiaron la gloria de Dios, animales. Dice que Dios, en versículo 24, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Okay? Tenemos otros textos en Deuteronomio, que donde hablan que el hombre no se echará con hombre, ni mujer con mujer, ¿okay? Y etcétera, otras cosas, allá en Levítico 18. ¿Okay? Pero Dios dice, no quiero que ni de chiste el hombre se ponga la ropa de una mujer, ni la mujer se ponga la ropa de un hombre. ¿Okay? Hoy en día estamos nosotros pasando por una transición donde se está adoptando una nueva naturaleza. ¿Okay? Una nueva naturaleza. El gobierno que no permite que dos hombres se casen es un gobierno anticuado, que necesita cambios democráticos, etcétera, etcétera. Estas personas se quieren casar, hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahora dicen, así nacieron. Así nacieron. Y poco a poco, nuestra cultura moderna va a aceptar estas cosas y con el tiempo va a ser una cosa natural, una naturaleza. ¿Okay? Algo muy, se acepta. ¿Okay? Okay. Estos predicadores, principalmente los predicadores del primer siglo, tenían poder milagroso. ¿Okay? En Hechos 16 y versículos 16 al 18, ¿se acuerdan de aquella muchacha que iba atrás de Pablo y estaba molestándolos hasta que por fin lo enfadaron? Pero nos dice ahí en versículo, Hechos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El espíritu de adivinación, el espíritu malo que tenía, salió. Que Pablo y los otros apóstoles y otros predicadores recibieron poderes, hicieron obras poderosas. ¿Okay? ¿Como cuáles? Bueno,
No establecimos iglesias aquí, iglesias por allá. ¿Okay? El Señor, aquí en Mateo 22, nos está dando una oportunidad para que revisemos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Mateo 19, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta, vende lo que tienes, das a los pobres y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Okay? Y cuando se fue, los apóstoles se acercaron al Señor, versículo 27, y pusieron su queja. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí está la cultura. ¿Qué vamos a tener? Dice el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros. Pedro, escucha. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Okay. Ese es el pensamiento que el Señor está corrigiendo. Mira, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Los 12 tronos. Eso me gusta, 12 tronos. Pero no sabían de qué se trataban los 12 tronos. No van a ser los 12 tronos ahí en Jerusalén, donde van a gobernar y todo el mundo les va a hacer el mandado. Mira lo que hemos logrado. Mira. Me acuerdo un hermano. La iglesia creció como en unos 10 años, creció como de unos 25 a 80 hermanos. Mira, hermano, lo que hemos logrado. Y miré y le dije, hermano, ese trabajo que me está enseñando no es de ustedes. Fíjate, ¿quiénes son los miembros de la iglesia ahora? Eran los que estaban jovencitos de 10, 11, 12 años y ahora tienen 25, 22, 25, 26 años. ¿Quién les enseñó a ellos? No, pues las hermanas, las mamás. Ah, ok. Pero ya, mira lo que hemos logrado nosotros. Todavía existe, hermanos, esta naturaleza o esta cultura entre predicadores. Y la idea es esta. Yo predico. Yo soy el centro. Yo soy el centro de la congregación. Yo hago mucho. ¿Ok? Yo hago mucho. Estos dos versículos, 21 y 22, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, no confíes en estas cosas. Okay. Pero hay otra cultura también o naturaleza, no nomás vamos a aplicar esto a los predicadores. La cultura o la naturaleza, algo que uno siente muy natural que va a recibir la vida eterna porque se reúne los domingos, se reúne los miércoles, está presente en las oraciones, ofrendan y con eso ya hemos cumplido. Ya con eso la tengo hecha. Los discípulos estos andan trabajando, anduvieron trabajando, profetizando, echando fuera demonios y haciendo obras. ¿Por qué les va a hablar así el Señor en aquel día? ¿Qué pasó?
Estos deberían ser los primeros. El problema es que todo el movimiento de ellos, algo faltaba. El Señor lo mencionó en el versículo Mateo 7 y versículo 21. Ahí lo menciona. Okay. Dice allí, no todo el que me dice Señor, Señor, o soberano, soberano, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos hombres se movían. Estos hombres eran hombres movidos. ¿Okay? Ellos no estaban con los brazos cruzados, andaban moviendo, andaban trabajando, pero en todo el movimiento de ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y esto, hermanos, a mí me trae terror. Me trae terror a mí. Porque soy predicador o enseño Biblia. Y él me está hablando a mí cuando le habla a estas gentes que andan profetizando. Me está hablando a mí. Y me da terror porque yo quiero, si yo quiero el premio, yo tengo que estar seguro que estoy haciendo la voluntad del Padre. Okay. Bendito sea el Señor que no nos ha dejado huérfanos. No nos ha dejado sin información. Tenemos esta tremenda exhortación. Tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos una vida completa, una vida balanceada, una vida templada con el carácter de Dios. No solo nos presenta las mecánicas de la fe, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ser predicador no te da permiso, no nos da permiso de ser groseros o jactanciosos. Para nada. Pero ¿cuántas veces cuando estás hablando con un predicador, el predicador se pone grosero y no quiere oír una crítica o no quiere que le llames la atención ni quiere consejo para mejorar? Okay. Porque él todavía cree. Yo soy el centro. Yo soy el que predica aquí. Yo soy el que, yo soy la atracción. Okay. En la segunda de Timoteo, capítulo 2, le dice a Timoteo y le recuerda, ¿verdad? Que el siervo del Señor es manso. Ah, caray. Si eres predicador, no puedes ser manso. Pues es lo que dice la palabra de Dios. Yo no me acuerdo de tantos consejos que me dieron hermanos a mí cuando empezaba a predicar. Uno me dijo, no dejes que los hermanos se te acerquen. Tú tienes que apartarte de ellos, porque después te vas a sentir sentimental por ellos y ya no vas a predicar la palabra de Dios. Así es que mantente lejos de ellos. ¿Dónde leemos eso en las Escrituras? Okay. Dice 2 Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios es firme. Teniendo este deseo, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio
invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, el siervo de Dios es una persona mansita, que con mansedumbre. Okay. Ahora la pregunta es que si los hermanos te pueden corregir, te dejas que te corrijan. Okay. Nada más hace como 5 días en un programa de Zoom, una hermana comentó, dice que tenemos un predicador nuevo, dice, pero no le podemos llamar la atención porque es un predicador joven. Por eso no le podemos llamar la atención. Okay. Esa es la naturaleza que el joven conoce. Yo voy a ser predicador, yo voy a ser el jefe. No saben ni conocen la naturaleza del Señor. Okay. Y si está casado, a veces las esposas son peores que los predicadores. Okay. Pero esa es la naturaleza. No le podemos llamar la atención porque es un predicador joven. De los 12 apóstoles, el Señor tenía a 2 hermanos de los apóstoles y les llamó hijos de trueno. Hijos de trueno. ¿Quién sabe por qué? Pero recordamos que cuando iban o venían de Jerusalén, iban para Jerusalén, perdón, pidieron alojamiento en una aldea de los samaritanos. Y los samaritanos le dijeron, no le vamos a dar alojamiento. Okay. Y ahí vienen estos dos, Lucas 9:54. Dice, y viendo los sus discípulos, Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, son los hijos de trueno. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Señor, los quemaremos. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hay otras aldeas, pero estos hombres, Señor, haremos que caiga fuego del cielo. Quizás se enojaron porque le dijeron que no. ¿Okay? O a lo mejor son rencorosos o vengativos, no sé, pero se les llamaron hijos del trueno. Yo conocía a un predicador y yo le puse a ese predicador la espada voladora, porque a este hermano, no sé si le gustaba, pero cualquier persona que estaba en desacuerdo, le quería cortar la cabeza. Si el hermano no estaba de acuerdo contigo en esto, en aquello, lo voy a atacar. Y le voy a dar aquí, decía, entre los ojos, ahí. Ese hombre no estaba interesado en salvar almas. Simplemente no voy a tolerar esas cosas. Por eso le puse la espada voladora. Hay hermanos que son asesinos, hermanos. Predicadores que no tienen paciencia, no pueden ver poquito más allá. Ay,
Me acuerdo cuando yo era así, o peor. Como dice Pedro, se ha olvidado sus pecados pasados. ¿Okay? Y no vamos a decir que el predicador no puede llamar atención. Sí puede. También había un apóstol que era un celote, una persona celosa en las cosas de Dios. ¿Okay? Con un celo, primeramente los celotes querían sacar al sumo sacerdote Anas y Caifás, los querían sacar de ahí porque eran hombres chuecos y tenían ese celo, estaban dispuestos a una revuelta. ¿Okay? Pero hay veces que tenemos que ser bien firmes. Pero no deberíamos de ser personas que no pueden controlar sus pasiones. ¿Okay? Simplemente porque yo soy el predicador. ¿Okay? Y a veces son muy groseros. ¿Okay? Muy groseros. ¿Okay? Estos predicadores, Mateo 7, 22, vemos que eran muy activos, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice el versículo 23, yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obreros de maldad. Okay. La palabra aquí que queremos ver es la palabra conocer o conocido. Nunca os he conocido. Y la palabra conocer es una palabra que representa una relación íntima, una relación íntima. Se usa, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 1 y versículo 25, que no conoció a su mujer, José no conoció a su mujer hasta que dio a luz su primogénito y le puso por nombre Jesús. Leyendo de Mateo capítulo 1 y 25. No la conoció, no conoció a María. Sí sabía, ya estaba, como quien dice, casado con ella, simplemente todavía no habían tenido la relación íntima. ¿Ok? Todavía no habían tenido esa relación íntima, relación sexual, que es la relación más íntima. Puede tener el hombre con su mujer. ¿Ok? Pero la palabra aquí, conocer, está hablando de eso, no quiere decir que no sabía dónde vivían, no está hablando de eso. ¿Okay? Y en el Antiguo Testamento especialmente tenemos muchos lugares donde habla ahí y luego conoció a su esposa y tuvo un bebé, o sácalos para conocerlos, los de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Pero nunca os conocí, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Y muchos predicadores no tienen relación con el Señor. Lo que conocen es doctrina, ¿okay? Pero no tienen una relación con el Señor. Hay una frase que hemos condenado, que es necesario tener una relación personal con Cristo o con el Señor. ¿Okay? Es una frase atribuida a los bautistas, así es que es una frase sectaria, no bíblica y todo eso, lo que quieras. ¿Okay? Pero es verdad. Necesitamos tener una relación personal o una relación íntima con el Señor. ¿Okay? Si no la tenemos, es porque no conocemos bien al Señor. En Hebreos 8, que el capítulo del 10 al 12, esta escritura es de doble filo, porque nos explica a nosotros lo que pasó con Israel, pero al mismo tiempo nos explica a nosotros ¿cómo sabes tú que tienes el perdón de pecados? ¿Okay? Hebreos capítulo 8, y voy a leer del versículo 10 al 12. Dice allí, está citando de Jeremías 31, del 31 al 34, pero aquí dice el versículo 10, dice, Hebreos 8, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo
ni ninguno su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo lo van a conocer? ¿Qué es la marca de este conocimiento? Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos me conocerán. ¿Por qué? Porque seré misericordioso, seré propicio a sus injusticias. Solo una relación íntima sabe la persona que tiene el perdón. ¿Ok? Yo no le tengo que enseñar a ningún hermano bautizado. No le tengo que enseñar eso. ¿Ok? Si él conoció al Señor y cree de todo corazón que el Señor va a ser propicio, que le va a perdonar sus pecados, ¿ok? Lo único que le puedo enseñar a él es crecer en esa gracia. Pero él sabe eso. Y solo uno con una relación íntima sabe que el Señor lo mantiene lavado por la sangre de su Hijo. Estos hombres en realidad eran hacedores de maldad. ¿Qué es lo que dice? Apartados de mí. No los conozco. ¿Ok? No los conozco. Apartados de mí, obreros de maldad. ¿Okay? Ahora, usa a predicadores aquí. Usa a predicadores. La crema de la iglesia, hermanos. Los que andan ocupados en las cosas del Señor, pero no hay relación. No los conozco. Los del primer siglo, con sus poderes milagrosos, con los dones de hablar. No está hablando de pentecosteses aquí. Está hablando de aquellos hombres del primer siglo. Y a esto le dicen, no los conozco. No había relación. Y se nota porque no había respeto al soberano. Okay. Acaba de morir la reina de Inglaterra, hermanos. No sé si algunos ahí siguieron, ¿verdad? Los últimos días de ella, cuando murió, y ya han pasado creo que una semana o 10 días desde que murió. Pero cada detalle de todo, ¿verdad? Donde estuvo viviendo de joven, la movieron para acá y para allá. Todos los detalles, ahí estaba la prensa, notando todo lo que la vida de esta mujer. Notamos el respeto a la soberanía de la reina. Cuando el rey o la reina de Inglaterra, cuando, porque ya no, pero cuando eran soberanos de la nación, hermanos, ellos representaban la última palabra, la totalidad de poder y autoridad en Inglaterra y el imperio inglés. El Señor dice, no todo el que me dice soberano, soberano, entrará en el reino de los cielos. Okay. Pero ahí tenemos una probadita de lo que es respetar la soberanía en la reina de una persona aquí en la tierra. Pero nosotros queremos aprender a respetar la soberanía de Jesucristo, la soberanía de Jehová. En Isaías 6, el Señor arrebata, como quien dice, a Isaías y lo lleva a su presencia. Y este gran profeta, cuando se encontró en la presencia de los querubines y los ángeles del Señor, clamó, ay de mí, hombre de labios inmundos. Por fin miró la grandeza
de su soberanía. Si eres predicador, maestro de Biblia, la nata de la iglesia, ten cuidado. Busca esa relación íntima con el Señor. Busca la voluntad del Padre. Okay. Es con temor y temblor que vamos a hablar de Él. Yo no lo quiero maltratar. Okay. Yo no quiero que el Señor me diga en aquel día, ¿sabes qué, Raimundo? Te conozco a ti. Okay. Pero Señor, yo no te conozco. Apártate de mí. Quítalo de aquí. No lo conozco. Por eso les digo, hermanos, que esta cultura de predicadores que pueden arreglar una lección así nomás arrebatadamente y presentarla, no está respetando la autoridad del Señor. Okay. Es nuestro Señor, hay que tratarlo así. El soberano, el Señor de señores, el Dios de dioses. Hasta ahí llegamos con esto, hermanos. La semana que entra vamos a tratar de ya terminar con los fundamentos de la arena y la piedra o la peña. Gracias, hermanos.